Hay una cantidad, digamos, de especies que nosotros estamos recibiendo y llamados de la comunidad respecto a esas especies que por esnovismo, por moda, por ser raras, la gente, digamos, el habitante metropolitano quiere tener. Y la cuestión es que se nos están presentando diferentes formas de mercadeo. Uno, a través de las páginas del ciberespacio, hay unas ventas, digamos, de este tipo de mascotas y como entran a veces por empresas de mensajería donde no pasan, por controles en los aeropuertos o por los lugares, entonces están ingresando. Ahí podemos estar hablando de erizos, de hurones, de diferentes especies de lagartos, de, digamos, arañas, insectos, están trayendo precisamente. Y el problema no es tanto, digamos, que la gente los quiera tener, el problema es de que esas especies, al introducirse al ecosistema, empiezan a competir con nuestras especies nativas y generan desplazamientos e incluso procesos de extinción locales. Ya tenemos el caso, digamos, con diferentes especies ícticas, diferentes especies, digamos, de terrestres y acuáticas, que de una u otra forma, cuando se introdujeron, generaron procesos de extinción de las especies nativas. Pues lo ideal es, uno, digamos, hay algo muy claro, es para nosotros como entidad ambiental, entramos a evaluar cuál es la especie que hay, porque si alguna cosa nos toca tomar medidas, digamos, estrictas con esos animales. Lo ideal que sería, uno, o ser muy responsable con ella, aunque regularmente esas especies ingresaron al país sin el lleno de los requisitos legales, es decir, que no son legales en el país. Entonces, en algún momento, los órganos de control o la misma policía te los puede retirar. Y si nos lo entrega a nosotros, entonces nosotros aplicamos unos protocolos que nos define el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y aplicamos esos protocolos, entonces nos ordena una serie de medidas, que es disposición en colecciones o incluso llegar a tomar la decisión de practicar la eutanasia para evitar el riesgo que representan esas especies para el ecosistema nacional. Mira que nosotros en el Centro de Atención y Valoración también tenemos una serie de protocolos y esos protocolos precisamente entramos a definir uno, que el animal represente, digamos, sea infectocontagioso para la salud humana. A veces incluso muchas de esas especies, y no es por generar temor, digamos, son portadoras de algunos factores de riesgo zoonótico, que de pronto esa persona, o sea, cuando se están importando no sufre. Entonces no surten esas cuarentenas y entran directamente y no sabemos cuáles han sido los protocolos en los países que vienen, si sí les han hecho ese manejo adecuado. Entonces pueden traer virus, bacterias o algunas enfermedades zoonóticas que puede llegar a adquirir la especie humana. Y adicional, o sea, el riesgo más grande es que lo traigan y contagien nuestras especies silvestres de esa enfermedad y empecemos a tener una mortalidad de esas especies nativas. Básicamente tenemos definido y más o menos los reportes que tenemos, vienen muchas especies de Estados Unidos, vienen muchas especies de México, pero incluso estamos encontrando especies que vienen hasta de Europa, porque es decir, donde están estos lugares que digamos que reproducen pets o digamos mascotas como animales de compañía de especies de la fauna silvestre, ya sea nativa o sea exótica, entonces nos están llegando modificadas genéticamente incluso algunas de ellas y eso nos puede afectar, o sea, esos genes de pronto se nos llega a escapar alguna. Yo fuera de cámara te decía, digamos, un ejemplo, que es, yo te llego con un regalo, entonces para mí, no, con esto, mejor dicho, la voy a matar, resulta este encarte, y al último que es lo más lindo que es, yo le voy a devolver a la libertad, y la liberamos en un lugar donde no es el adecuado. Y ahí llega a pasar algo similar, digamos, con la competencia que se está presentando. Por ejemplo, los venezolanos llegaron y aquí entonces la gente se está aprovechando de muchos de esos venezolanos y están desplazando incluso mano de obra nacional. Es decir, se están trabajando por menos plata, no les están pagando seguridad social. Entonces mira que son diferencias y eso es lo mismo que pasa con las especies humanas. Nosotros somos un país tropical que ofrece condiciones ideales todo el año, con mucha oferta de alimento. Y el alimento en los ecosistemas nacionales, en los ecosistemas silvestres, es un factor limitante del tamaño poblacional. Pero esos animales llegan acá, no tienen la adversidad del clima, o sea, el verano o el invierno que controlan muchas poblaciones, y no tienen depredadores, y hay alimento suficiente. ¿A qué se dedican? A comer y a reproducirse, entonces empieza a generar un problema y se convierten en plaga. Básicamente hay unas especies domésticas que el hombre, digamos, las ha modificado genéticamente, han estado durante mucho tiempo. Dentro de eso, entonces podemos hablar que están los perros, los gatos, los cerdos, los caballos, las vacas, digamos, dentro de la modificación de los caballos pueden estar los ponis. Pero hay otra cantidad de especies que, digamos, lo único que se les ha hecho es que de pronto son albinos, pero son
digamos, son animales silvestres, que en otros países, como tienen unos controles, digamos, climáticos, entonces los reproducen. Pero aquí para nosotros es un riesgo muy grande. Entonces, esas especies, hay otra cantidad, digamos, de especies que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nos ha entregado unos listados que en su país de origen se declaran domésticas y aquí también se declaran domésticas. Entonces, podemos estar hablando de la llama. Aquí, por ejemplo, tenemos una especie silvestre que es doméstica, que es el curí, el cavia porcellus. Entonces mira que hay unas especies, pero hay otras que ingresan sin llenarlo, digamos, sin cumplir con los requisitos de ley para poder ingresar de manera legal, y si no llegan al medio ambiente, entonces nos causan un problema. Podemos estar hablando de la rana toro, del caracol africano, del Elis aspersa. Hay una langostica que nos está generando un problema muy serio en los ecosistemas acuáticos porque está compitiendo y está desplazando y ocupando nichos ecológicos de muchas especies que son muy sensibles en nuestro ecosistema y que pueden llegar al grado de extinción. Pues responsable, lo más importante es, ojo, mucho cuidado que no se te vaya a escapar, porque a veces esos animales entonces son unos escapistas, es decir, tú les colocas los encierros y cuando menos piensas se te voló y no te das cuenta y tú lo buscas los 3 primeros días, pero luego te desentiendes de él y no sabes cuál es el impacto que vaya a causar en el ecosistema. O lo otro es llamar a las autoridades ambientales, nosotros tomaremos la decisión, digamos, de ir a recuperarlos, que para nosotros es un riesgo hacia la diversidad nacional. Entonces allá tomaremos y aplicaremos los protocolos que nos define el Ministerio para el manejo de ese tipo de animales.